Sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a segundo de bachillerato de física de la unidad 4, semana 2, con el tema termodinámica. El objetivo de esta clase es conocer los efectos del calor sobre los cuerpos y con las definiciones tales como dilatación y cambios de estado, diferenciando entre el calor y la temperatura, ¿ya? Como podemos nosotros observar en este primer gráfico que tenemos aquí, podemos ver que aquí tenemos agua fría, ¿sí? En la parte de la derecha tenemos agua caliente. Y estas flechas nos indican que en el recipiente de la mitad nosotros vamos a vertir cierta cantidad del uno y del otro, ¿ya? En este caso dando como resultado agua tibia. Lo que estamos viendo de aquí no es nada más ni nada menos que un fenómeno conocido como termodinámica, ¿no? Que en este caso yo, al juntar que es un experimento o algo que hemos hecho muchas de las veces en casa, que es como, por ejemplo, yo tengo una bebida caliente, ¿sí? Entonces, yo la bebida caliente, ¿qué suelo ponerle? Ya, hielos, o si no, para temperar el agua, puedo poner agua fría. Entonces, estamos hablando de esto. Vamos a decir, por dar un ejemplo, que esto está a 1 grado Celsius y esto está caliente. Entonces, vamos a decir que esto de aquí está más o menos a unos 70 grados Celsius. Sí, al momento de yo hacer una mezcla entre el agua fría y el agua caliente, voy a conseguir agua tibia, que digamos que está a unos 18 grados centígrados, ¿ya? Entonces, este experimento que lo hemos hecho en cualquier momento nosotros en el hogar, en la cocina, nosotros vamos a ver que esto ya se conoce como termodinámica y vamos a ver adelante que estudia la termodinámica directamente. Ahora muy bien, vamos a ver la termodinámica. La termodinámica o el término termodinámica proviene del griego termos, que significa calor. Esta palabrita es muy importante, vamos a encerrarla. Y dinamos, ¿qué significa fuerza? ¿Sí? Describe los primeros esfuerzos por convertir calor en potencia, ¿ya? Y tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII como consecuencia de la necesidad de describir y optimizar las operaciones de las máquinas. Esto que lo que quiere decir es cuando hubo en este caso, la revolución industrial, ¿no? Muchas de las máquinas funcionaban con calor, ¿sí? Con grandes calderas, que por lo general movían. Ahí podemos tener un ejemplo también, lo que era el tren a vapor, ¿no? Que trabajaba en este caso de una manera termodinámica. Ahora, muy bien, la termodinámica es una parte de la física que estudia las transformaciones energéticas, ¿sí? Transformaciones energéticas de los sistemas macroscópicos. Dichas transformaciones pueden deberse a transferencias de masa, ¿sí? De masa o de energía. Históricamente, su origen está en el intento de mejorar el rendimiento de la primera máquina que transformaba el calor en trabajo, o también lo que habíamos dicho, la máquina de vapor, ¿sí? En este caso, el calor se convertía en una forma de generar este trabajo para que, en este caso, el tren pudiese moverse, ¿no? Grandes cantidades de distancia y llevando materiales que iban a servir para diferentes empresas. Ahora, muy bien, nosotros, en este caso, vamos viendo que eso es el calor, ¿no? Pero nosotros tenemos igual en este caso un instrumento que nos permita a nosotros medir esto, ¿no es cierto? Que es conocido como los termómetros, que aquí nos marca la temperatura. Vamos a tener diferentes escalas, ¿no? En este caso tengo Fahrenheit, tengo centígrados y vamos a ver más adelante otra que es Kelvin. Cada uno de estos sistemas de unidades para la temperatura nacen dependiendo la necesidad, ¿sí? De las personas. Pero bueno, por lo general lo que nosotros vamos viendo que en este caso tenemos aquí vamos a ver dos situaciones, ¿no? Cuando nos marca una temperatura elevada, cuando también nos puede marcar una temperatura baja, ¿no? Una temperatura que genera frío. En este caso, vamos nosotros también a ver un poco más de qué se trata la energía interna, ¿sí? Cualquier cuerpo posee una energía por el hecho de estarse moviendo o de tener altura sobre el nivel del suelo, pero ¿poseen los cuerpos otras energías? Por supuesto, hemos visto y hemos estado viendo el trabajo de la energía, y la energía en este caso podemos verla de la siguiente. La energía cinética, recordamos que esta energía cinética está totalmente ligada al movimiento, ¿sí? Y asocia los distintos tipos de movimientos de las partículas y la energía potencial, que bueno, la energía potencial en este caso es correspondiente a la altura. Debido a las fuerzas atractivas y repulsivas entre partículas, contribuyen a una energía interna total de los cuerpos, ¿ya?
Llamamos energía interna U de un cuerpo a la energía total de las partículas que los constituyen, y es decir, a la suma de todas sus fuerzas de la energía que poseen sus partículas, átomos, moléculas e iones. La temperatura de los cuerpos es una medida de energía cinética media de sus partículas, de modo que el cuerpo está a mayor temperatura que otros y la energía cinética media de sus partículas es mayor. Lo que nos quiere decir esto también es que se trabaja mediante el movimiento, directamente con termodinámica. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Ustedes en casa van a hacer lo siguiente. Van a poner sus dos manos aquí al frente y las vamos a tener así, ¿sí? Por el momento no vamos a sentir mayor calor porque nuestras manos o bueno, nuestras partículas están en total reposo. Si es que yo empiezo a frotar, empezamos a frotar, nosotros vamos a empezar a generar calor. En este caso fue mediante fricción y mediante movimiento. A eso es lo que por lo general nosotros estamos hablando de energía. Y también en este caso de la transformación de la energía en las diferentes otros tipos de energías que nosotros conocemos. Podemos ver aquí también la transformación de energía, ¿no? Podemos ver aquí una tetera. Por lo general esta tetera digamos que va a estar en una hornilla, ¿no? Y esta hornilla de aquí va a estar prendida, ¿no? Va a estar consumiendo un gas, ¿sí? Y en este caso, el momento de poner yo esta hornilla, esto que yo tengo aquí es energía, ¿sí? Energía pura. Al momento de yo generar esta energía, dentro de la tetera, obviamente yo voy a tener, ¿sí? Mi recipiente lleno de agua, que podría haber estado a una temperatura ambiente, ¿no? Pero al momento de yo calentar el agua o cualquier otro líquido, en este caso de aquí, voy a generar que este líquido que está aquí llegue a una temperatura elevada. Y una vez que llega a esa temperatura elevada, lo que procede es a cambiar, bueno, en este caso el material, en este caso que es agua, cambiar de estado, ¿no? Pasa de ser un líquido a ser un gas, ¿sí? Y este gas obviamente es energía también, ¿sí? Es energía. Energía que se libera de una manera muchas de las veces muy fuerte. De haber sentido que cuando empieza la tetera a sonar, aquí sale, se despide la energía, ¿no? En forma, bueno, en este caso gaseosa, pero sale con bastante fuerza. Esto es lo que hacía también en este caso la máquina de vapor, ¿no? El tren de vapor, que se generaba de la misma manera, generando presión. Muchas de las veces esta presión es la que genera la energía para generar el movimiento también. Entonces, como podemos ver, esto es termodinámica, ¿sí? Vamos a trabajar con palabritas como termodinámica, el calor, la temperatura y la energía. Ahora, muy bien, como habíamos dicho posteriormente, nosotros para calcular o bueno, trabajar con temperatura, nosotros vamos a tener una unidad de medida como cualquier otra magnitud escalar, ¿sí? Que nos permite a nosotros ¿qué? Nos permite a nosotros medir. Entonces, las temperaturas en estas escalas se pueden convertir. Como les había dicho, nosotros vamos a tener tres escalas, que es la temperatura en Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿sí? Obviamente una que otra se utiliza dependiendo muchas de las veces el sistema en el que se esté utilizando, y con sistema nos referimos al país, que puede estar en sistema internacional o como no. En sistema internacional la temperatura se calcula en grados Kelvin, ¿no? Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Muchas de las veces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cocinar, en los libros de receta, la mayoría de veces dice precalentar el horno 5 minutos a 180 grados Fahrenheit. En cambio, otro tiene otro tipo de cocina, tal vez que vino de otro país y dice, en este caso, su cocina no tiene grados Fahrenheit, solo tiene grados Celsius. Y en sus grados Celsius va de, por ejemplo, ya, va hasta el 100 ya, 100, 120. Entonces dicen, pero yo me dice aquí el libro en Fahrenheit y yo necesito en Celsius. Entonces yo puedo trabajar con equivalencias. En este caso vamos a utilizar directamente estas formulitas, ¿no? Entonces, mire. ¿Cómo vamos a utilizar estas formulitas? La primera, cuando a mí me den de grados Celsius y yo quiera saber cuánto es, ¿sí? ¿Cuánto será en Fahrenheit? La segunda, cuando a mí me den en Fahrenheit y yo quiera saber cuánto es en Celsius, ¿sí? Entonces voy a pasar en la primera, Celsius, Fahrenheit, de Fahrenheit al Celsius, y así con cada uno. Esta va de Celsius a grados Kelvin, esta va de cambio de grados Kelvin a grados Celsius, esta va de grados Fahrenheit, si a mí me dan en Fahrenheit, para transformarlos a kelvins.
y esta es de grados Kelvin para transformar a grados Fahrenheit, ¿ya? Muchas de las veces este tipo de transformación nosotros vamos a hacer en caso de no tener un sistema de temperatura en la unidad que nosotros queramos. Entonces simplemente se aplica las diferentes fórmulas. En este caso tenemos 6 formulitas y vamos a poner en práctica para ver cómo se transforma, ¿ya? Vamos a poner en práctica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí en la parte de la derecha. Vamos a movernos un poquito aquí para manejarnos con la tablita, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, ¿sí? Digamos que a mí me dan, digamos que a mí me dan 50 grados Celsius y a mí me piden esto de aquí transformar a grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, ¿cuánto será 50 grados centígrados transformados a Fahrenheit? Sí, vamos nosotros a transformar. En este caso yo debo buscar esto. Voy a ir de Celsius a Fahrenheit. Entonces busco C que va a F, que es mi primera fórmula. C que va a F, ¿ya? Y procedo a copiar mi fórmula, ¿sí? Que en este caso es la primera. ¿Qué me dice que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a qué? A 9 quintos, que multiplica la temperatura en Celsius que a mí me dieron al comienzo, más 32, ¿ya? Entonces, miren, esto que me están dando aquí es la temperatura en Celsius, ¿sí? Temperatura en Celsius, 50 grados Celsius. Ahora simplemente me queda reemplazar, entonces, la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos, y aquí vamos a reemplazar, ¿no? A reemplazar, como les decía, la temperatura en grados centígrados es la temperatura que a mí me dan inicial, que en este caso son 50. O simplemente paso a copiar el valor, ¿no? Que sería aquí multiplicado por 50 más 32. Recordando la importancia de las operaciones, en este caso yo primero debería realizar la multiplicación y luego la suma. La temperatura en Fahrenheit va a ser igual a qué. Aquí puedo simplificar, ¿no? Directamente como es una multiplicación, saco la quinta, que es 1, y saco la quinta de 50, que es 10, ¿sí? Y multiplico 9 por 10, me da 90, y 90 más 32. Entonces me da que la temperatura en Fahrenheit va a corresponder a 122 grados Fahrenheit, ¿sí? Eso quiere decir lo siguiente, ¿sí? Que 50 grados Celsius es igual o equivale, este simbolito es de equivalencia, a 122 grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea para cuando a mí me den este tipo de ejercicio? ¿Sí? Si a mí me dan, por ejemplo, me dan 145 grados Fahrenheit y me dicen transformar, ¿sí? Transformar a grados Kelvin, por ejemplo, ¿ya? Grados Kelvin. ¿Qué tengo que buscar? Lo que yo debo hallar es esto. Yo me guío aquí. Tengo Fahrenheit y quiero pasar a Kelvins. Y de esa manera yo busco en este caso aquí en mi tabla y digo de F a acá. Entonces vamos a buscar de F acá y nos damos cuenta que está aquí, mira, de F a Kelvins. Fahrenheit a Kelvin, ¿sí? ¿Ya? De, de, de Fahrenheit a Kelvin, ¿no? Entonces en este caso yo tendré que utilizar esta fórmula que tengo acá, ¿ya? Respetando cada uno de los cálculos, ¿sí? Esa sería la manera. En este caso, la operación que tendría que hacer sería ya la fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Que son 5 novenos multiplicado por la temperatura en Fahrenheit menos 32 más 273,15, ¿ya? Entonces, miren, aquí la temperatura en Fahrenheit es 145. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el cálculo que yo debería hacer es temperatura en Kelvin va a ser igual a 9, a 5 novenos, perdón, de 145, ¿no? Porque eso es lo que a mí me están dando en Fahrenheit, menos 32 más 273,15, ¿ya? Aquí sí nos podemos, si desean ayudarse de una calculadora,
o no, dependiendo ya ustedes cómo se estén manejando, sería 145 menos 32, que me da 113. 113 más 273,15. Y finalmente me quedaría aquí multiplicar primero, ¿no? Sería 5 por 113, me da 565. Y esto dividido para 9 más 273,15. ¿Ya? Vamos a hacer esa división, ¿no? Esa fracción que sería 565 dividido entre 9, me da un aproximado de 62,78. ¿Ya? Aproximadamente. Más 273,15. Entonces, a esto de aquí nos tocaría sumarle, esto sería 62,78, ¿sí? Más 273,15, y nos da una temperatura en kelvins de 335,93, ¿ya? Redondeando. Entonces, esa es la manera en la que yo debo transformar las temperaturas. Ahora, muy bien, continuando, ¿sí? Continuando, vamos a ver aquí, por ejemplo, ya un ejercicio parecido al de la tarea. Dice, en Quito la temporada de lluvia es fresca y nublada, en la temporada seca es cómoda y parcialmente nublada. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 9 a 19 grados Celsius. ¿Ya? Vamos a ver aquí primero la variación. Dice, ¿cuánto varía? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de variación, por lo general en física vamos a encontrar un triángulo. Esto de aquí significa variación. ¿Ya? En este caso estamos hablando de variación de temperatura, y siempre que yo tenga temperatura, cuando hablo de variación, es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuánto ha variado? Por ejemplo, mira, aquí dice que en el año la temperatura generalmente varía de 9 grados Celsius, ¿ya? Entonces, esa es la temperatura inicial. Recuerden que TO es temperatura inicial. Y nos hablan que en Quito la temperatura inicial, por lo general en el año es de 9 grados Celsius, ¿ya? Y la temperatura final, ¿sí? Temperatura, la temperatura final viene a ser de 19 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto ha variado? Nosotros estamos viendo que en este caso al inicio del año estamos con 9 grados Celsius y al finalizar el año tenemos 19. Haciendo el cálculo rápido, yo sé que está variando en 10, ¿no? Pero siempre es importante utilizar esta formulita. Variación de temperatura va a ser a la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso en específico, nosotros ¿qué tenemos? Que la temperatura final ha sido de 19 grados Celsius menos su temperatura inicial en el año, que fue de 9 grados Celsius. Si yo realizo este cálculo, a mí me queda de 10 grados Celsius. Pues, ¿en cuánto ha variado en el año? Ha variado en 10, ha aumentado 10. La temperatura puede aumentar como puede disminuir, ¿no? Dependiendo los datos. Lo único que hay que identificar es cuál es mi temperatura inicial y cuál es mi temperatura final. Nada más, y se realiza luego el cálculo utilizando la fórmula. Ahora, muy bien, si nosotros nos damos cuenta, a mí me está haciendo otra preguntita. Me está preguntando esta variación. ¿En qué me está diciendo? En Fahrenheit y también en Kelvin. Entonces vamos a transformar, ¿no? Ya tengo la variación, pero yo la tengo en grados Celsius. Ahora la necesito, ¿qué? En grados Fahrenheit. Entonces vamos a recurrir de nuevo a mis formulitas y voy a ir de Celsius a Fahrenheit, recordando que la temperatura Fahrenheit, en este caso, va a corresponder a lo que tenemos aquí, ¿no? Que sería 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Entonces vamos a trabajar con esa formulita porque yo ya tengo. Entonces ahorita lo que voy a transformar es esto, ¿no? Vamos a transformar primero de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? Porque eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces les decía, la fórmula que vamos a utilizar es esta, ¿sí? Voy a ir de Celsius a Fahrenheit, porque yo necesito en Fahrenheit. Recordando que la variación ha sido de 10, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de la temperatura en Celsius que ya encontré, que en este caso yo estoy viendo que son 10, más 32.
En este caso a mí sí me permite simplificar, porque recordar que aquí al hacer una multiplicación yo puedo simplificar un numerador con un denominador, y al ser ambos múltiplos del 5 se puede sacar la quinta. Quinta 1, quinta de 10, 2. Me quedaría 2 por 9, son 18, más 32, dándome una temperatura final en Fahrenheit, ¿sí? De 50, ¿ya? Entonces, esa es la transformación. En el otro lo que me está pidiendo es transformar a Kelvin, que debería utilizar la fórmula de Kelvin para poder transformar. Muy bien. Una vez nosotros analizado lo que es variación de temperatura y también las diferentes transformaciones, este término de variación lo vamos a utilizar en un tema más importante, que es el calor, ¿sí? Y vamos a ver qué ha sido el calor. En este caso dice el calor Q, o es el calor representado con la letra Q, es un término empleado en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo en la frase, la estufa desprende mucho calor, dice. Al igual que sucede con muchas otras palabras científicas de uso común como velocidad, fuerza y energía, necesitamos una definición precisa para utilizar el concepto de una buena manera, ¿ya? Entonces, el calor. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura existente entre los dos, ¿ya? ¿Qué utilidad tiene el calor? Para el calor a menudo se emplea la unidad que no es del sistema internacional, que es la caloría, ¿sí? Que se le como se simplifica o se le pone con las siglas Cal. Pero la unidad de medida del calor en realidad del sistema internacional es el julio o el joule, ¿no? Que es lo que hemos venido trabajando también para calcular lo que es energía, porque recuerden que el calor también es una energía. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar las calorías. El calor específico se va a representar con una letra C. ¿Pero qué es este calor específico? Este calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de la unidad de masa por sustancia en un gramo. El calor específico, capacidad calorífica de un determinado cuerpo, se denomina con la letra C minúscula y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura, ¿ya? Ahora, muy bien, cuando yo quiera calcular el calor, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Que es la que vamos ahorita en este momento a encerrar para nosotros poder, en este caso, analizar qué significa cada una de ellas. Entonces, la fórmula de este calor, ¿ya? Eh, dice que la expresión es la cantidad de calor, ¿sí? La cantidad de calor se representa con la letra Q, que es lo que vamos nosotros a calcular. Que intercambian sustancia de masa, ¿no? En este caso la masa ya sabemos que se representa con M, y lo que hemos visto con C minúscula se está representando el calor específico de la sustancia. Y con una variación de temperatura, lo que hablábamos arriba, delta T, ¿no? Este triángulo se lee como delta, o variación de temperatura. Que recordando, esta variación de temperatura no era nada más, nada menos que temperatura, ¿sí? Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Nada más es eso. Poner aquí T sub F menos T sub O, ¿ya? Que en este caso aquí también abajo tenemos la formulita y es lo que vimos en el anterior ejercicio, ¿no? Simplemente es identificar cuál es la temperatura final y cuál es la inicial. Por lo tanto, cuando mayor sea el calor específico de una sustancia de cantidad de energía, en este caso más cantidad de energía será necesaria para aumentar su temperatura, ¿ya? Entonces vamos a ver en este caso un ejercicio y vamos a ver que es realmente fácil calcular. Recordando, ¿sí? Las normas que hemos aprendido para resolver ejercicios en física, como primer paso, siempre he recomendado sacar los datos mediante la lectura de mi planteamiento del ejercicio. Entonces vamos a leer. Dice, la base de una plancha de acero inoxidable cuya masa, aquí ya nos está dando un tipo, cuya masa es de 700 gramos. Vamos a poner aquí, masa que es M, 700 gramos. Se calienta hasta una temperatura, ¿ya? De 150 grados Celsius. Se ha calentado hasta esta temperatura. Si se calienta esta temperatura, esta va a ser mi temperatura inicial. Porque dice, y luego se enfría, dice. ¿Sí? Y luego se enfría hasta la temperatura ambiente, mira, de 15. Se ha enfriado hasta la temperatura, ¿sí? Temperatura final. ¿Ya? Entonces, miren, aquí me está diciendo que se ha enfriado. Ya tengo, ¿no? Entonces aquí voy a poner temperatura inicial. Dice que se ha calentado inicialmente hasta los 100.
50 grados Celsius. Y luego se ha enfriado, entonces por ende después va a ser la temperatura final, entonces se enfrió hacia 15 grados Celsius. Lo que quiere decir que está variando negativamente, porque estaba alto y luego varía porque disminuye, ¿no? Calcular el calor que ha cedido la plancha al ambiente, considerando que el calor específico del acero inoxidable, y aquí nos están dando la constante del calor específico de esta plancha de acero, que es la C minúscula, que en este caso me dice que es 0,502, ¿ya? Joule, gramo por centígrado Celsius, ¿sí? Ahora muy bien, vamos nosotros a utilizar aquí la fórmula que habíamos visto en esta parte de aquí arriba. Sí, vamos a ver la fórmula. Y en este caso nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Podemos hacer dos cosas, ¿ya? Primero la fórmula nos dice que el calor va a ser igual a la masa multiplicado, ¿sí? Por el calor específico y por la variación de temperatura. Calor específico y por la variación de temperatura, ¿ya? Por la variación de temperatura. Ahora muy bien, recordemos aquí que esta variación de temperatura nosotros lo habíamos visto como lo siguiente, temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Menos la temperatura. Entonces, vamos a ir intercambiando y luego haciendo los cálculos. La masa son 700 gramos, ¿ya? En este caso, sí vamos a trabajar con gramos, las unidades. El calor específico me salió que era 0, o me dieron el dato 0,502 joule sobre grado Celsius. Perfecto, ¿ya? Finalmente aquí me dicen multiplicado, y aquí vamos a ver, temperatura final. ¿Cómo descendió? Quedó en 15 grados Celsius, menos su temperatura inicial que era 150, ¿ya? Pues como podemos ver aquí, me va a salir un número negativo, y es lo correcto, porque si yo tenía una temperatura elevada y luego disminuye, la variación es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque al momento que disminuye, me va a salir ese valor. Entonces, primero, antes de multiplicar cualquier situación, yo lo que tengo que hacer, ¿sí? Es realizar esta resta que está dentro de este paréntesis. Entonces me quedaría 15 menos 150, recordando que el negativo tiene mayor, ¿no? En este caso. Por ende, aquí me va a salir un valor negativo, que es de menos 135 grados centígrados. Y ahora sí, procedemos a lo siguiente. Antes de multiplicar, yo puedo aquí ir suspendiendo unidades, ¿no? El gramo de arriba con el gramo de abajo, ¿sí? Y el grado Celsius de abajo con el grado Celsius de arriba. Prácticamente me está quedando solo en joules, ¿ya? Que es la unidad internacional. En este caso, vamos a multiplicar 700 por 0,502 y eso por menos, no nos olvidemos del signo, es muy importante, en este caso es el negativo, y nos queda, ¿sí? Nos queda una cantidad de menos, ¿ya? Menos 47.439 joules. Entonces, lo que nos preguntaban nosotros, ¿no? Dice, considerar, en este caso nos preguntaban, calcular el calor que ha cedido la plancha al ambiente. Recuerden que esta plancha estaba caliente, ¿sí? Esta plancha estaba caliente. Entonces, vamos a hacer la idea que ustedes están con una plancha, ¿sí? Vamos a hacer un grafiquito explicando los resultados. Esta es la plancha. Y se empieza a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, a calentar. Entonces, esto está a 150 grados Celsius. Esta plancha que está caliente, podemos decir que podría haber estado debajo de candela o de carbón o de cualquier otro material que lo pudo haber elevado su temperatura, la sacamos al ambiente, ¿sí? Entonces, al momento de que va el ambiente, obviamente el ambiente de alrededor no está a esta temperatura. Y dice que esto ha bajado hasta los 15 grados Celsius, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo. De 150 pasó a 15. Esto es porque se restaron 135 grados. Ya. Y obviamente este es el calor que se dio para que se enfríe en el ambiente. Todo ese calor se va hacia el ambiente, entonces cede ese calor y si estuviéramos en una habitación cerrada, empezaría a elevarse la temperatura del ambiente. En este caso estamos hablando que ha perdido, en este caso, o está cediendo menos 47.439 julios. Muy bien. Ahora,
Para la tareita de esta semana vamos a observar lo siguiente, ¿sí? En este caso de aquí, podemos ver que la actividad formativa, uno de la unidad 4, tenemos la primera parte que son 3 problemas a resolver, ¿ya? Donde nos dice aquí, en el primero dice, las temperaturas, nos da una breve lectura que hay que analizar. Y nos dice, ¿cuál es la temperatura más baja registrada en Quito? Mire, entonces hay que buscar la temperatura más baja en Quito y transformarlo a grados Fahrenheit y a grados Kelvin utilizando las fórmulas. Después nos dan, en este caso, nos dan 2 ejercicios de calor. En uno nos dan una plancha, ¿no? De titanio, tienen 60 gramos de masa. Miren, se ha calentado a 140 y luego se enfría a 20, ¿sí? Y ahí aquí nos da el calor específico y calcular cuánto, en este caso, calor ha cedido al ambiente, ¿no? En otro caso, la punta de un cautín, dice, ya igual tiene su masa, dice de 10 ha aumentado a 150. En este caso, la variación va a ser positiva porque está aumentando. Y igualmente nos dan aquí el calor específico y hay que calcular el calor que ha cedido. La segunda partecita, después de los 3 ejercicios, es la primera parte del experimento. Al igual que la anterior unidad, la primera parte de este experimento se va a englobar en 2 situaciones muy fáciles. Primero damos clic en este link que nos va a redirigir en este caso al video del experimento. Hay que ver este video, ¿no? Vemos este video y nos observa que aquí tiene 2 globos, miren. Sí, vemos el video, esta personita, miren, infló un globo, luego lo puso sobre una vela y vean, explotó ese globo. Porque ese globo simplemente estaba lleno de aire. Ahora está haciendo lo mismo, pero con un globo que, con un globo lleno de agua, miren, y vuelve a hacer el mismo experimento, lo pone sobre una vela. Pero algo pasa, algo curioso, miren. El globo parece como que se empezara a quemar, pero no explota, ¿sí? Y mira. Entonces, es raro, ¿no? Entre comillas, es raro. Pero ya vamos a ver que aquí nos dan la explicación lógica de qué está pasando. ¿Por qué el globo lleno de aire explota y el globo lleno de agua no? ¿Sí? Es porque en este caso el líquido que está aquí adentro está absorbiendo el calor. Sí, está absorbiendo el calor y por eso no le permite explotar. Ese es el experimento que nosotros debemos hacer esta semanita, pero como les dije, la primera semana de qué se trata, aquí dice. En esta parte usted solo va a desarrollar la fundamentación teórica y la adquisición de los materiales. Aún no va a ser el experimento. Entonces, ven el video y luego procedemos a llenar esto. En la fundamentación teórica tenemos que poner las definiciones de los siguientes temas. Entonces, temperatura. ¿Qué ha sido la temperatura? El calor. ¿Qué es el calor? Y la diferencia entre temperatura y calor. Después, en base al video, lo que yo vi, los globos. ¿Para qué utilizo? Dice, describa para qué se utiliza cada uno de los materiales, ¿ya? Entonces, en ese caso yo debo poner los globos. Los globos utilizaron 2 globos, uno para llenarlo de aire y el otro de agua. ¿Para qué sirvió el vaso con agua? ¿Para qué sirvió la vela? ¿Para qué sirvió el fósforo? Entonces aquí ponemos una breve descripción. Y después, una vez que yo tengo esto, entonces yo debo adquirir estos materiales, debo conseguirlos. Como ven, son materiales que tenemos en casa. A lo mejor lo más que tal vez por ahí no tengan serían los globos, que no son de difícil acceso. Compramos 2 globitos, tenemos un vaso con agua, una vela o un encendedor, que todos tenemos una vela o tal vez un encendedor en casa por la cocina, y un fósforo. Eso ponemos sobre una mesa, tomamos una foto y aquí debemos pegar la foto de que yo ya tengo mis materiales. No voy a hacer aún el experimento, simplemente voy a mandar una foto que ya tengo los materiales para realizar el experimento. Y eso sería todo por lo de esta semana para poder presentar y subir a la plataforma. Muchas gracias por su tiempo y su atención.